con todos los participantes que hoy día están conectados en este taller que está promoviendo el Centro de Estudios Constitucionales. En principio quiero agradecerle al doctor Ernesto Blume, que es el magistrado que actualmente dirige el Centro de Estudios, y también quiero agradecerle la invitación a Susana Tábara, que se encarga actualmente de la dirección académica del Centro de Estudios, que como bien dijo José Francisco, en algún momento también estuve yo por ahí trabajando y desarrollando algunos talleres. Esta vez, bueno, nos toca hacerlo virtual, y me parece que si bien es cierto, las circunstancias han cambiado, creo que se pueden rescatar algunos detalles positivos, y uno de ellos es que nos permite estar conectados con más personas, ¿no? Digamos que lo que permite ahora la virtualidad es democratizar el conocimiento. Y como les decía, entonces saludo la iniciativa del SEC, ¿no es cierto?, de seguir adelante en estos nuevos esquemas y de seguir desarrollando, compartiendo la doctrina constitucional. Bueno, el taller que hoy día me toca desarrollar a mí es un taller que está orientado en su contenido al desarrollo de lo que viene a ser el recurso de agravio constitucional, tanto desde la perspectiva clásica de este recurso, así como también desde los supuestos atípicos de su procedencia. Yo lo que básicamente voy a hacer esta tarde, ¿no es cierto?, es hacer una referencia en cuanto a los alcances de este recurso excepcional, y luego me voy a detener en aproximadamente, sí, son 5 casos, ¿no es cierto?, que plantean los supuestos excepcionales de procedencia del recurso de agravio constitucional. Alessandra, te pido por favor entonces que me ayudes con el paso de las diapositivas. Si pudieras darle... Sí, por favor, avancemos en las diapositivas, por favor, Ale, en la que sigue, en esa de ahí. Si la pudieras, perfecto. Muchas gracias, Ale. En esta primera diapositiva, lo que voy a plantear es básicamente cuál es la actuación del Tribunal Constitucional, mejor dicho, cuál es la labor procesal que realiza el Tribunal Constitucional. Y entonces, primero quisiera hacer una referencia muy puntual sobre la naturaleza de este órgano constitucional autónomo. El Tribunal Constitucional es un órgano, como lo acabo de decir, ¿no es cierto?, de naturaleza constitucional, pero también tiene una naturaleza política y jurisdiccional. Y la explicación de esta naturaleza se sustenta, creería yo, en 2 principios. Un principio que es el principio jurídico de supremacía constitucional, y ello porque efectivamente el Tribunal Constitucional como órgano ha sido diseñado para poder controlar, ¿no es cierto?, la constitucionalidad de los actos públicos y también de los privados. Si bien es cierto, en sus inicios aparece como, lo concibe Hans Kelsen como un órgano autónomo, independiente, con una especialidad que es la constitucionalidad, porque lo que se busca era verificar, ¿no es cierto?, que los actos públicos cumplan con esa regularidad de la cual él hablaba, ¿no es cierto?, que no, en su contenido, no transgredan el contenido constitucional. Entonces, hay un principio de supremacía constitucional que en la labor del tribunal se busca resguardar. Y este principio, por ejemplo, en nuestra Constitución, está recogido en el artículo 51. Hombre, la investigación. Pero creo también que la naturaleza del Tribunal Constitucional se explica en el principio político de soberanía popular como expresión del principio democrático, como expresión de la democracia representativa, que es la democracia, el modelo de democracia que adopta nuestro sistema constitucional. ¿Y por qué? Porque los tribunales constitucionales, la labor que realizan, ¿no es cierto?, sobre todo cuando hacen un control de normas, aparecen como poderes contramayoritarios, ¿no es cierto?, en el sentido de que es el Tribunal Constitucional el que va a verificar la validez de una ley que ha sido dada por el Parlamento que en realidad lo que hace es representar, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Entonces, por eso se dice
que también la naturaleza que explica al tribunal como órgano se justifica en el principio político de soberanía popular. Ahora bien, si estamos diciendo de que el tribunal tiene una labor muy específica, que es la de control de constitucionalidad, y en ese sentido velar por la supremacía de la Constitución y también proteger los derechos fundamentales, este tribunal ha sido concebido como un órgano autónomo. Y en el caso del Perú, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos lo que dice el artículo 201 de la Constitución, se reconoce expresamente esa autonomía que además tiene un correlato legislativo que está en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 3º del título preliminar, cuando le autoriza al tribunal a flexibilizar sus reglas, ¿no es cierto?, o por llamarlo de alguna manera, con la intención de dar una debida tutela a los derechos fundamentales. Dice exactamente este artículo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Si los fines son la protección de la Constitución y los derechos fundamentales, el tribunal se convierte en un creador, ¿no es cierto? Digo creador porque ese texto que está en el Código Procesal Constitucional es un texto al cual, vía interpretación, el tribunal le va a dar vida y va a configurar así su propio derecho procesal constitucional. Es en el marco de esa configuración autónoma que aparecen, por ejemplo, los supuestos excepcionales de procedencia del recurso de agravio constitucional, que está diseñado de una manera muy específica en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, que claro, como consecuencia de lo que dice la propia Constitución en el artículo 202, pero que el tribunal, ¿no es cierto?, termina de llenar de contenido cuando hace una interpretación de esta norma constitucional y de esta norma procesal constitucional. La actuación del Tribunal Constitucional también se justifica en un principio como es el de interpretación conforme a la Constitución. Con lo que les acabo de decir, prácticamente he definido, ¿no es cierto?, este principio. No nos olvidemos que la Constitución, vista hoy, a partir, mejor dicho, del nuevo constitucionalismo, ¿no es cierto?, se ha producido un cambio de paradigma con el nuevo constitucionalismo, y es entender la Constitución como una norma política, pero también o sobre todo como una norma jurídica. ¿Y eso qué significa? Que esta Constitución, que este texto es el que va a marcar la pauta de validez de las demás normas del ordenamiento jurídico y también de los actos públicos y también de los actos privados. Es decir, las normas en el ordenamiento jurídico, el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, está determinado en su producción formal por lo que dice la Constitución, pero también su validez depende de este contenido que establece la propia ley fundamental, que no se puede vulnerar. Entonces, una norma legal tiene que ser interpretada, ¿no es cierto?, conforme a lo que precisa la Constitución. Y eso es lo que hace cualquier tribunal constitucional, ¿no es cierto? Hay un tercer principio que me parece en particular que también fundamenta esta actuación del Tribunal Constitucional, y es aquel principio que hace alusión a la naturaleza de los procesos constitucionales, ¿no?, el que está referido a la doble dimensión de los procesos constitucionales. Los procesos constitucionales, sobre todo los de tutela de derechos fundamentales, tienen una vocación subjetiva y una vocación objetiva. Cuando hablamos de la vocación objetiva, a lo que hacemos alusión es que estos procesos buscan salvaguardar, resguardar, garantizar el orden constitucional. Y en todo caso, reponer el orden constitucional cuando éste se ha visto vulnerado por una actuación específica que provenga del Estado o que provenga de un acto privado. Pero los procesos de tutela de derechos fundamentales también tienen una vocación subjetiva, y es aquella que está referida directamente a la tutela de los derechos, ¿no es cierto? ¿Derechos de quién? De las personas. Entonces, es en principio, creería yo, es en base a estos tres principios que acabo de mencionar, tanto el de interpretación conforme a la Constitución, como el de autonomía procesal, como el de doble dimensión de los procesos constitucionales,
en virtud de los cuales se fundamenta la labor que realiza un tribunal constitucional en un Estado constitucional. Dicho esto, haciendo esta explicación previa, consideré que era necesaria porque, insisto nuevamente, las distintas manifestaciones, o en todo caso las manifestaciones excepcionales que ha tenido la procedencia del recurso de agravio constitucional se han configurado, se han construido, ¿no es cierto?, a partir de esta labor creadora de las normas de su propio derecho procesal constitucional que realiza el órgano supremo de interpretación constitucional en nuestro sistema peruano. Ale, te pediría por favor que me ayudes con la siguiente diapositiva. Ahora bien, sucede que en el año 2006, si podemos centrarlo un poquito, en el año 2006 apareció el caso Luis Sánchez Lagomarsino, que fue la sentencia que se dictó en el expediente 2877-2005, ¿no es cierto?, en donde se hace una precisión sobre los alcances de la procedencia del recurso de agravio constitucional. Y se advierte la necesidad de hacer esta precisión porque se había hecho un estudio estadístico, ¿no es cierto?, sobre cómo eran cuáles eran los distintos tipos de procesos, ¿no es cierto?, y en qué fallos terminaban estos procesos a nivel del Tribunal Constitucional, y se había llegado a la conclusión de que el porcentaje de improcedencias era un porcentaje bastante alto. Y era un porcentaje bastante alto porque, al parecer, existía una mala praxis litigiosa, ¿no es cierto?, un mal uso, en todo caso, de este recurso que aparece como excepcional. Quiero advertir una premisa previa y es la siguiente. Cuando hablamos de tutela de los derechos fundamentales, dado como está diseñado nuestro sistema procesal constitucional, el primer protector de los derechos es el Poder Judicial. De hecho, el sistema de control de constitucionalidad, el que está referido a la tutela de los derechos fundamentales, a los procesos de tutela de derechos fundamentales, ¿no es cierto?, incorpora, en primer lugar, al Poder Judicial. Los procesos de tutela, sea el amparo, sea el habeas corpus, sea el habeas data, llegan en primera y segunda instancia al Poder Judicial. Y es excepcionalmente, porque el caso fue desestimado, que se tendría que llegar a la instancia del Tribunal Constitucional. Pero al parecer, porque las estadísticas lo han demostrado, ¿no es cierto?, hay un mal uso, ¿sí? Y hay un mal uso porque se utiliza el recurso de agravio a pesar de que la controversia, que es una controversia jurídica, que no significa que no tenga relevancia, pero lo que pasa es que tiene probablemente una relevancia de tipo legal, más no una relevancia de tipo constitucional. O, ¿no es cierto?, se lleva a la instancia constitucional asuntos que resultan manifiestamente infundados porque no están dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho. Y ahora lo vamos a visualizar con un ejemplo, ¿sí? O se llega también, ¿no es cierto?, a la instancia, se busca llegar a la instancia constitucional, a pesar de que el supuesto fáctico que plantea el caso no está dentro de una de las causales que habilite la procedencia. Esta primera precisión se hizo, como les digo, en el caso 2877-2005 habeas corpus, que fue publicado en julio del año 2006, y que, si la memoria no me falla, incluso fue considerado como un precedente vinculante. Bueno, la historia continuó en los mismos términos, porque incluso una estadística que fue publicada en un documento del propio Centro de Estudios Constitucionales advierte, ¿no es cierto?, hacia el año 2012, que casi el 60% de procesos de tutela de derechos fundamentales habían sido desestimados por improcedentes. Ni siquiera había habido un pronunciamiento de fondo, sino por improcedentes. Entonces, en el año 2014, ¿no es cierto?, se va a dictar un nuevo precedente vinculante, en donde se va a establecer unas pautas para la procedencia de este recurso. Y si bien es cierto, nuestro Código Procesal Constitucional precisa en el artículo 18 que es la sala superior que conoce y que concede el recurso, el tribunal, ¿no es cierto?,
no se ha desvinculado de esta competencia, o en todo caso, lo que ha ratificado es el poder que tiene, ¿no es cierto?, para tutelar los derechos fundamentales. Entonces ahora conoce el recurso de agravio y lo va a desestimar o lo va a admitir en función a cuál supuesto nos encontremos. En el caso Francisca Lilia Vázquez Romero, que debo decir es el precedente, probablemente no me estoy equivocando, es el precedente que más uso ha tenido en el Tribunal Constitucional. Si hiciéramos una clase sobre precedentes vinculantes, podríamos analizar que incluso hay precedentes que se han utilizado solo una vez, pero bueno, este es uno de los que se utiliza permanentemente, y que recae en la sentencia 987-2014, Amparo, fue publicada en agosto del año 2014, y establece 4 supuestos, ¿no es cierto?, que permiten rechazar el recurso de agravio constitucional. El primero es cuando carece de fundamentación la supuesta vulneración que se invoca. O sea, por decirlo en términos muy prácticos, se invoca por invocar, pero no hay justificación en la supuesta vulneración que el litigante quiere, ¿no es cierto?, que sea tutelada, quiere que sea restituida, ¿no es cierto?, quiere que sea atendida por el órgano constitucional. La segunda causal es aquella que dice que no procederá si es que la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. Y es lo que ya les había señalado previamente. Puede ser que efectivamente hayan muchas controversias que se terminan amparizando porque tienen relevancia jurídica, la tienen, pero desde una perspectiva legal, más no de una perspectiva constitucional. Y pasa mucho, por ejemplo, con aquellos derechos que son de configuración legal, en el derecho a la pensión, por ejemplo, ¿no? El derecho a la pensión, ustedes saben que es un derecho que en su contenido constitucional nos permite acceder a una pensión, acceder a un sistema previsional con el objetivo de que en un futuro, ¿no es cierto?, podamos acceder a una pensión. Pero este derecho también tiene un contenido de configuración legal, ¿no es cierto?, en el marco de lo constitucionalmente posible o permitido, el legislador llena de contenido ese derecho, y entonces lo que hace es diseñar algunos requisitos para que tú puedas disfrutar de este derecho. Como por ejemplo que hayas aportado actualmente 20 años, hayas hecho aportes durante 20 años, ¿no es cierto?, que tengas determinada edad, y entonces si es que cumples esos requisitos, puedes acceder a la pensión. Y entonces, cuando las pretensiones están en ese escenario de lo constitucionalmente legislado, de lo constitucionalmente permitido, en donde el legislador ha llenado de contenido al derecho, no es que la pretensión no tenga relevancia, claro que la tiene, pero no la tiene para el ámbito de la jurisdicción constitucional. Y entonces, la jurisdicción constitucional, ¿no es cierto?, no tiene la competencia para ver ese proceso, esa pretensión en todo caso. También se va a rechazar el recurso de agravio constitucional cuando la cuestión de derecho que se invoca contradiga un precedente vinculante del Tribunal Constitucional, ¿no? Si, por ejemplo, se presenta una demanda de amparo con el objeto de cuestionar un laudo arbitral. El Tribunal Constitucional, en el caso María Julia, del año 2011, ha dicho expresamente de que lo que se puede controlar a través del amparo es el recurso de anulación del laudo arbitral, ¿no es cierto?, una vez que el Poder Judicial emite el pronunciamiento. ¿Por qué? Porque ha entendido que este recurso de anulación del laudo, ¿no es cierto?, se viene a configurar como una vía igualmente satisfactoria para poder ventilar, ¿no es cierto?, la controversia que surge a propósito del laudo que se emitió, que puede resultar vulnerador de derechos. Y entonces el tribunal ha dicho, el amparo arbitral procede contra la resolución que resolvió la anulación del laudo, el recurso de anulación, más no contra el laudo arbitral. Si yo presento una demanda de amparo contra el laudo, bueno, esta va a ser probablemente rechazada en primera y segunda instancia, y si es que se insiste con el recurso de agravio, este va a ser rechazado invocándose la causal C, de la cual estoy advirtiendo. Finalmente, cuando se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales, ¿no? Eso también guarda relación un tanto con la aplicación del precedente, porque si es que hay un criterio jurídico expresado en la jurisprudencia, ¿no es cierto?, para casos prácticamente
iguales o muy parecidos, nunca van a poder ser iguales, porque no se tratan de las mismas personas que están litigando, entonces, sustancialmente parecidos, entonces, si es que hay un pronunciamiento desestimatorio en ese sentido, bueno, el caso también será desestimado. Bien, entonces, dicho esto, yo quisiera centrarme básicamente en la causal B. Sabemos que nuestro diseño, nuestro modelo procesal constitucional, ¿no es cierto?, tiene, yo lo dividiría en dos etapas. Una primera etapa en donde interviene el Poder Judicial, que actúa en primera y en segunda instancia y que va a tener que analizar, ¿no es cierto?, el caso y va a tener que aplicar, si es que corresponden las causales de improcedencia contenidas en el artículo 5, ¿sí? Y excepcionalmente viene la segunda etapa, cuando ingresa el recurso para que el tribunal lo analice. Me voy a atrever a decir que implícitamente hace un análisis, ¿no es cierto?, sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya vulneración se está invocando, y también de que si nos encontramos frente a un escenario de tutela que requiere tutela urgente, o nos encontramos frente a un escenario, ¿no es cierto?, en donde ha habido una afectación, pero dado que se requiere una etapa probatoria, la vía constitucional no resulta ser la vía idónea, sino que va a haber otra vía que el sistema procesal ha diseñado para que se pueda resolver esa controversia. Entonces, te pediría, Ale, por favor, que me ayudes con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva hago mención al artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Nosotros sabemos que en el Código Procesal Constitucional se ha contemplado la figura del rechazo liminar. Y la figura del rechazo liminar se sustenta en el hecho de que no existe la necesidad de que se emita un pronunciamiento de fondo si la pretensión que se está alegando es una pretensión que no está dentro del contenido esencial del derecho fundamental. Y por eso les decía, me voy a atrever a hacer un análisis de esta causal porque considero que sí guarda relación, ¿no es cierto?, con el análisis que nosotros hacemos cuando verificamos la procedencia del recurso de agravio. Porque si tenemos que verificar, ¿no es cierto?, si es que nos encontramos o no frente a una pretensión, ¿no es cierto?, que es naturalmente constitucional y que requiere, ¿no es cierto?, de que el órgano constitucional, en este caso que el Tribunal Constitucional, revise la controversia y de corresponder la restitución del derecho afectado, bueno, que la realice en esos términos. Entonces, sucede que cuando nosotros intentamos, ¿no es cierto?, verificar si es que nos encontramos o no frente a un supuesto fáctico que guarde relación con, con la afectación o no de un derecho fundamental, tendríamos que tener en primer lugar claro cuál es el significado del derecho fundamental que está en discusión, ¿no es cierto? Yo puedo alegar mi derecho a la libertad de expresión, decir que ha sido restringido porque no se me permite insultar, ¿no es cierto? Que en el marco de mi libertad de expresión yo puedo insultar a una persona. O puedo alegar que soy un poseedor de un bien, ¿no es cierto? Y considero que mi derecho a la propiedad se ha visto lesionado porque como consecuencia de un proceso de desalojo me han desalojado. Yo no era el propietario, yo era un poseedor, ¿ok? Y por ejemplo, en reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha reconocido que si bien es cierto, la posesión es un atributo que forma parte del derecho de propiedad, ¿no es cierto?, es un atributo sobre el cual no va a emitir pronunciamiento. ¿Sí? Y no emite pronunciamiento porque no se encuentra dentro del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad. Y esto entonces me hace pensar justamente en cuál es la naturaleza de los procesos constitucionales. No nos podemos olvidar que los procesos constitucionales tienen una naturaleza restitutoria, que cuando nosotros acudimos a la instancia constitucional es porque se ha vulnerado un derecho que tenemos y que buscamos, ¿no es cierto?, que sea repuesto, que nos los devuelvan, por decirlo en términos prácticos.
Yo tengo derecho a la libertad. No es un derecho que alguien tenga que venir, que un juez tenga que venírmelo a declarar. Yo soy una persona, ¿no es cierto?, que soy autónoma y que ejerzo mi libertad. Mi libertad en el sentido locomotor o de locomoción, por ejemplo, ¿no? En ese sentido yo puedo trasladarme de un lugar a otro. Que me piden DNI para viajar es cierto, pero yo puedo decidir si me traslado de un lugar a otro. Y entonces ahí, cuando se vulnera el derecho a la libertad de tránsito, entonces lo que hace, ¿no es cierto?, el juez o jueza es reponer el derecho. Pero pasa, por ejemplo, con la propiedad, que algunas veces, ¿no es cierto?, o en el caso de la posesión, se tiene que definir si es que tú eres propietario del derecho, si es que tú eres titular del derecho, cuando tu pretensión está vinculada al hecho de definir la titularidad del derecho, entonces estamos en un escenario que no nos lleva, ¿no es cierto?, al ámbito de la jurisdicción constitucional. Vuelvo a decir, la naturaleza de los procesos constitucionales es justamente restitutoria, no es declarativa. Yo no voy a declarar el derecho a libertad de expresión que tiene una persona, yo no voy a declarar el derecho a la libertad religiosa que tiene una persona. ¿Sí? Yo sé que la persona es titular de la libertad religiosa, yo lo que hago es reponerle su derecho. Eso pasa en los procesos constitucionales. Si mi pretensión buscan que me reconozcan el derecho, si mi pretensión busca que me declare el derecho, entonces es una pretensión que definitivamente va a ser desestimatoria porque no estamos en la jurisdicción competente para que pueda atenderse esa pretensión. Entonces, es importante conocer, en primer lugar, cuál es el significado del derecho. ¿Y cómo lo conozco? Bueno, ya el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha venido definiendo en el tiempo, ¿no es cierto?, los contenidos mínimos de distintos derechos. Lo ha venido haciendo. Y también hay que verificar de que realmente el que se dice agraviado se haya encontrado en ejercicio del derecho en el momento en que se produjo el supuesto acto lesivo. ¿A qué me refiero con eso? O sea, yo no puedo invocar derecho a la asociación y yo no haber sido parte de la asociación, yo no haber estado formalmente inscrita en la asociación cuando supuestamente se produjo el supuesto acto lesivo. O sea, yo tengo que haber estado ejerciendo mi derecho. Y además, tiene que encontrarse acreditada la existencia del acto que se considera lesivo. ¿Sí? Si bien es cierto, en los procesos constitucionales no hay una etapa probatoria, eso no significa que la lesión que yo invoco tiene que ser una lesión que tiene una mínima acreditación. Y pasa, por ejemplo, aunque ahí pueden haber algunas posturas distintas, ¿no es cierto? Algunas opiniones que consideran que es una posición muy formalista, pero a mí me parece que resulta razonable decir que si yo voy a demandar un amparo contra una resolución judicial, lo mínimo que yo tengo, ¿no es cierto?, que presentar es una copia simple de la resolución judicial. Porque la única manera de que el juez o jueza constitucional pueda contrastar la afectación, la supuesta afectación del derecho a la motivación, debido proceso, el que fuera, va a ser analizando el contenido de la resolución. Y entonces, si yo no acredito con la resolución que estoy invocando como lesiva, ¿cómo podría contrastar, cómo podría verificar, ¿no es cierto?, que se produjo o no la afectación del derecho fundamental? Estos presupuestos son presupuestos procesales de naturaleza, yo diría con contenido constitucional. Porque existen otros presupuestos, ¿no es cierto?, que uno analiza también para poder evaluar la procedencia o no del recurso de agravio constitucional. No es que no lo haya hecho la primera instancia del Poder Judicial y la segunda instancia del Poder Judicial, lo hacen. Pero cuando se analiza el recurso, también se hace un análisis de esto. Implícito, sí, a veces expreso también, porque justamente se rechaza el recurso porque no se cumplió con un presupuesto procesal que era de contenido legal, como por ejemplo el que está establecido en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional cuando exige la firmeza de las resoluciones. Es decir, que la resolución que busco cuestionar sea una resolución
emitida en última instancia, contra la cual ya no cabe interponer un recurso impugnatorio. Porque el haber interpuesto un recurso impugnatorio a mí me ha permitido previamente invocar la afectación de mi derecho y haberle dado la oportunidad al órgano jurisdiccional, ¿no es cierto?, ordinario, de revisar la supuesta afectación al derecho. Entonces, considero que sí, cuando se analiza, ¿no es cierto?, la procedencia del recurso de agravio constitucional, de igual manera se hace un análisis de la norma que establece, por ejemplo, el artículo 5, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, y de otras normas que están contenidas también en el Código Procesal Constitucional, como son el artículo 4 y la del plazo, por ejemplo, que está referida en el artículo 5, inciso 10 del Código Procesal Constitucional. Ale, te pediría por favor que me ayudes con la segunda diapositiva. El recurso de agravio constitucional también se deniega cuando nosotros lo que hacemos es contrastar que la supuesta afectación es una afectación que no requiere de tutela urgente, o cuando existe otra vía, ¿no es cierto?, que resulta más célere, que resulta más eficaz para proteger el derecho fundamental. Y lo puse como un ejemplo cuando hice alusión al tema del amparo arbitral. Bien, entonces, aquí, que es a propósito de lo que establece el artículo 5, inciso 2, ¿no? Este artículo dice, no procederán los procesos constitucionales cuando existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional, amenazado o vulnerado, salvo cuando se trata del proceso de habeas corpus. El artículo 5, inciso 2 del Código, hace alusión a la vía igualmente satisfactoria, y también hace alusión al tema de la tutela de urgencia. Y entonces voy a regresar nuevamente al ejemplo del derecho a la pensión, pero visto ahora en otra perspectiva. Imaginemos que acabamos de ser contratados en una empresa, que tenemos recientemente, hace 3 meses, 4 meses que estamos contratados, sin embargo no nos llega el reporte de la AFP, en la cual en principio nos hemos inscrito. Y en la cual, en principio, porque así lo dice mi boleta de pago, ¿no es cierto?, el empleador ha estado haciendo los aportes respectivos. Y entonces, no nos llega el reporte de la AFP y nos despierta la curiosidad y nos contactamos con la AFP y les preguntamos, queremos saber, ¿no es cierto?, cómo es que está nuestro fondo. Ahora que están de moda los fondos previsionales, entonces queremos saber cuál es el fondo que tenemos, porque no hay un reporte al respecto. Y la AFP nos contesta que nosotros no tenemos ningún aporte realizado. Sin embargo, a nosotros, conforme a nuestra boleta y conforme a lo que nos depositan mensualmente, nos están haciendo la retención del aporte de la AFP. ¿Se ha afectado nuestro derecho? Sin duda que se ha afectado nuestro derecho. Pero la pregunta es, ¿yo tendré que acudir a la vía constitucional, a la vía del amparo, para reclamar la tutela de este derecho? Si acudo, es bastante probable que en primera y segunda instancia ese amparo sea rechazado. Y que el recurso de agravio también resulte rechazado. ¿Y por qué va a resultar el recurso de agravio rechazado? Porque estamos ante un escenario en donde no se requiere de tutela urgente. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien es cierto el tema del derecho a la pensión es como un derecho expectaticio del cual yo voy a disfrutar en un futuro cuando yo haya cumplido con los requisitos que la ley establece, como los años de aporte y la edad de la persona, ¿no es cierto? O sea, yo en un futuro voy a poder hacer efectivo el uso de ese dinero. No ahorita, que recién tengo, no sé, imaginemos, 30 años y tengo recién 5 meses trabajando. Yo no podría hacer uso de ese dinero. Está afectándome mi derecho, hay una controversia jurídica que resolver, sin duda, pero la vía adecuada no va a ser la vía del amparo para poder restituir ese derecho. Y como les digo, lo lógico tendría que ser, ¿no es cierto?, o lo correcto en términos jurídicos tendría que ser que ese amparo sea rechazado en primera y segunda instancia por la falta del factor de urgencia que amerita que la jurisdicción constitucional, ¿no es cierto?, actúe, y el recurso de agravio, si se insiste en esa pretensión, va a ser rechazado por la misma consideración. Cuando hablábamos de la vía específica, la vía idónea igualmente satisfactoria, ¿no es cierto?, existen vías
que han sido diseñadas en términos procesales para dar una mejor tutela. Yo les había puesto el ejemplo del amparo arbitral, con el recurso de anulación del laudo arbitral. Efectivamente, este recurso ha sido considerado a través de la jurisprudencia constitucional como una vía adecuada, idónea, para dar una mejor tutela en sede arbitral. Pero, ¿qué pasa cuando no existe una vía específica? Cuando no existe una vía específica, sin duda, si es que hay la afectación de un derecho, la vía va a tener que ser el amparo. Y me pongo a pensar en el ejemplo de Alejandro Toledo, que es un caso del año 2014, si la memoria no me falla. No tengo exactamente ahorita el número en la memoria, pero si ustedes lo pueden googlear, lo pueden buscar en la página del Tribunal Constitucional, a propósito de un habeas corpus que se convirtió en amparo, y que donde él reclamaba que se había afectado su derecho al debido proceso en sede parlamentaria. Y entonces, efectivamente, para hacer un reclamo de esta naturaleza, uno se pone a pensar, ¿y cuál sería la vía? Bueno, parlamentariamente no existe una vía para poder hacer un reclamo sobre la afectación de ese derecho. Como no existe la vía, entonces la vía correspondiente va a venir a ser el amparo. Ese caso fue obviamente rechazado en primera y segunda instancia. Sin embargo, el recurso de agravio constitucional fue admitido y se emitió un pronunciamiento de fondo porque se reconoce el amparo como la vía adecuada para poder analizar la controversia que tenía un contenido constitucional. Bien, he querido entonces hacer esta explicación porque, insisto, cuando analizamos el concesorio del recurso, hacemos un análisis para poder justificar, ¿no es cierto?, si estamos en un escenario que permite que abra la jurisdicción constitucional o no. Y para hacer ello, yo tengo que verificar, tengo que contrastar que la afectación invocada del derecho es una afectación, ¿no es cierto?, que está dentro de lo constitucionalmente protegido o no. Y entonces para eso tomo en consideración la pauta de lo que me advierte el artículo 5, inciso 1, los alcances, en todo caso el significado de esa norma procesal, ¿sí? Y también los alcances, el significado de esta norma procesal contenida en el artículo 5, inciso 2. Bien, dicho esto, entonces ingresaría a lo que ya vendría a ser materia específica, que tiene que ver con las manifestaciones atípicas del recurso de agravio constitucional, ¿no es cierto? Manifestaciones atípicas que, como dije al inicio, se han podido configurar, se han podido concretizar a partir de la autonomía que tiene el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para desarrollar su propio derecho procesal constitucional. Se inspira en la teoría del derecho, en la teoría general del proceso, pero el derecho procesal constitucional, al buscar concretizar normas constitucionales, ¿no es cierto?, tiene reglas específicas, particulares. Incluso el tema de la flexibilidad en las reglas procesales es algo que dista mucho de la teoría procesal ordinaria, en donde, por ejemplo, el derecho procesal civil, ¿no es cierto?, es un derecho eminentemente formalista y las reglas no se flexibilizan como sí puede suceder en el ámbito del derecho procesal constitucional. Quisiera, Ale, por favor, que nos ayudes con las siguientes diapositivas. Voy a tratar el primer supuesto atípico del recurso de agravio. Este primer recurso de agravio aparece en el año 2007, en noviembre del 2007, fue a propósito de una queja, ¿no es cierto?, porque había sido denegado el recurso de agravio. Y ese recurso de agravio que se conoce como el recurso de agravio a favor de la ejecución de las sentencias constitucionales. Ale, es el anterior, por favor. Este era un caso, ¿no es cierto?, que era un proceso constitucional. Bien, ahora sí, era un proceso constitucional que había llegado a esta instancia de el Tribunal Constitucional, y cuando va a ejecución de sentencia es donde se produce la nueva vulneración, que ya había una nueva vulneración, ¿sí? Y entonces lo que se busca es llegar al Tribunal Constitucional por segunda vez para que éste evalúe, ¿no es cierto?, si es que se estaba ejecutando o no
en sus debidos términos, en sus correctos términos, su propia sentencia. Y entonces aquí, ¿no es cierto?, me parece que es oportuno traer a colación lo que dice el artículo 139, inciso 2 de la Constitución. Este artículo, que reconoce un derecho de naturaleza procesal, lo que dice es que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. Entonces, hay un derecho procesal, ¿no es cierto? Mejor dicho, es un derecho constitucional de naturaleza procesal que tenemos las personas, y es que las sentencias que se han dictado a nuestro favor sean ejecutadas en los términos exactos en los que fueron dictadas. Y que además, obviamente, se haga en un tiempo oportuno, ¿no es cierto? No se puede retardar la ejecución. Y entonces es en virtud a este derecho que el tribunal, ¿no es cierto?, admite la posibilidad de que el recurso de agravio, ya estando en etapa de ejecución, pueda ser otra vez presentado, para que sea el propio tribunal el vigilante, ¿no es cierto?, de la forma de cómo se está ejecutando su propia decisión. Este tema también trae a colación otra problemática, y que es la del cumplimiento de las sentencias constitucionales en un Estado constitucional y democrático de derecho. El presente año, en el mes de junio, si no me equivoco, se ha formalizado ya, a través de una resolución administrativa del Tribunal Constitucional, la conformación de una comisión en el tribunal que se encarga de vigilar el cumplimiento de sus propias sentencias. Y es que existen, ¿no es cierto?, distintos pronunciamientos que se dictan a través del Tribunal Constitucional, que tienen mandatos en su fallo, mandatos expresamente dirigidos a determinados órganos para que realicen algunas acciones, y sin embargo no se cumplen. Entonces, cuando uno analiza la eficacia de las decisiones, si es que estas no son cumplidas, resulta que las sentencias que emite el máximo intérprete de la Constitución terminan siendo ya no interpretaciones vinculantes, sino que terminan siendo simplemente opiniones de un órgano constitucional autónomo. No nos podemos olvidar que cuando hablamos del carácter normativo de la Constitución, estamos reconociendo que la Constitución es una norma jurídica, pero que no es cualquier norma jurídica, sino que es la norma jurídica más importante en el sistema. ¿Por qué? Porque ella diseña el sistema de acción normativa, por un lado, es decir, determina cómo es que las demás normas en el ordenamiento jurídico aparecen en este, pero también determina la validez de las normas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando el Tribunal Constitucional hace interpretación constitucional a través de sus sentencias, está creando normas jurídicas que tienen que ser aplicadas y acatadas por la jurisdicción y por también todos los órganos públicos. Entonces, ¿de qué sirve una sentencia del Tribunal Constitucional con un mandato específico que busca restituir, ¿no es cierto?, un derecho fundamental que esté afectado, si cuando esa sentencia llega a primera instancia otra vez para que el juez de ejecución la ejecute, no lo hace en los términos exactos que lo había dicho el tribunal? ¿Qué es lo que sucede ahí? Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la razón de ser entonces de este órgano? Si al final sus decisiones terminan siendo simplemente buenas intenciones, ¿no es cierto? O sirven para que nosotros estemos ahorita desarrollando talleres, o sirven para desarrollar clases de derecho constitucional, pero no para vincular realmente a los poderes públicos o a las personas. Entonces, este año, ¿no es cierto?, como les decía, se ha creado una comisión que me parece ya tuvo su primera audiencia de seguimiento del cumplimiento de una sentencia. Y también, por ejemplo, se ha dictado en junio de este año también una sentencia que tiene que ver con el hacinamiento en los penales, ¿no es cierto?, en los establecimientos penitenciarios, que es una sentencia que además declara el estado de cosas inconstitucional,
porque resulta que ya lo había advertido, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, en otros casos similares, y sin embargo el Estado, el Ejecutivo en este supuesto específico, no ha tomado medidas o no está diseñando políticas públicas efectivas para resolver el problema de hacinamiento en los penales. El tribunal, a partir de esta sentencia de un habeas corpus, ha puesto pautas muy específicas, ¿no es cierto?, al Ejecutivo sobre esa situación y le ha dado un plazo incluso para resolver el problema del hacinamiento. Entonces, va a haber una primera audiencia, ¿no es cierto?, de seguimiento en ese sentido, en donde el Ministerio de Justicia va a tener que informar sobre cómo es que está diseñando su nuevo plan de política penitenciaria. Y entonces, así sucesivamente, entiendo, el tribunal también va a ir advirtiendo de otros casos, ¿no es cierto?, en donde falta el cumplimiento de una orden que ha establecido a través de su sentencia para verificar si realmente, ¿no es cierto?, mejor dicho, para verificar la efectividad de su decisión. Es lo que se busca con este tipo de RAC, ¿no es cierto? Concluye el proceso constitucional, va a primera instancia al juez ejecutor otra vez y este desvirtúa. Se llega, ¿no es cierto?, se apela a la superior y llega nuevamente en RAC y el tribunal admite ese RAC para ser el mismo el que tutela, ¿no es cierto?, el cumplimiento de su decisión. Seguimos, por favor, Ale, con la otra diapositiva, que es el RAC para garantizar la eficaz ejecución de una sentencia constitucional, pero que ha sido estimatoria y emitida solo en el ámbito del Poder Judicial. En estos días se ha terminado de confirmar una sentencia en Cusco, ¿no es cierto?, que cancela la difusión del programa de la paisana Jacinta. Este es un proceso constitucional estimatorio, ¿no es cierto?, que ha acabado en segunda instancia. Y que obviamente, como ya fue estimatorio, ¿no es cierto?, no admite la posibilidad de que el demandado llegue en recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional. Imaginemos que ese caso, ¿no es cierto?, que ya se cerró, cuando vaya a vía de ejecución, sea desvirtuado. Imaginemos de manera grosera, ¿no es cierto?, la desnaturalización del fallo. Imaginemos que el juez de primera instancia, que sería ilógico además, porque me parece ser que el de primera instancia también declaró fundada la demanda, pero imaginemos que haya sido infundada, ¿no? Y que diga, bueno, el programa se pueden repetir, mejor dicho, se pueden difundir los programas que ya se difundieron en su momento, que son repetitivos, que de ahora en adelante ya no pueden haber nuevos capítulos de la paisana Jacinta. Estaría desvirtuando el fallo. Y entonces, ¿qué se podría hacer en ese sentido? ¿Se podría interponer un RAC para garantizar la eficaz ejecución de una sentencia constitucional estimatoria del Poder Judicial? Sí. Lo que se busca aquí, ¿no es cierto?, es que el tribunal contribuya a la consolidación, ¿no es cierto?, de la jurisdicción constitucional, a la eficacia de las decisiones constitucionales. Lo dije al inicio y todos lo sabemos. La jurisdicción constitucional, conforme a nuestro modelo, es compartida. En una primera etapa interviene el Poder Judicial. De hecho, él es el primer garante de los derechos fundamentales, es el que toma el primer contacto con la supuesta afectación de un derecho y es entonces el responsable de proteger ese derecho. Y entonces a él le corresponde, ¿no es cierto?, otorgar la tutela. Y este fallo que se dicta a favor tiene que también ser cumplido en sus propios términos. Si no se hace, si en vía de ejecución se desvirtúa, ¿no es cierto?, entonces existe la posibilidad de que se pueda promover un RAC para que sea el tribunal el que ordene que se cumpla en sus propios términos la sentencia estimatoria del Poder Judicial. Pasó con el caso 201-2007, que también fue una queja que fue desestimada, ¿no es cierto? Mejor dicho, el recurso de agravio había sido desestimado. Sin embargo, cuando llega a instancia del Tribunal Constitucional, se habilita la posibilidad y se admite el recurso de agravio. Es un caso del año 2008. Ale, por favor, sigamos con la diapositiva. Este RAC es un RAC a favor de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de activos. El artículo 202, inciso 2 de la Constitución, dice expresamente lo siguiente.
corresponde al Tribunal Constitucional conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, de amparo, de habeas data y acción de cumplimiento, denegatorias. Y el artículo 18 lo que dice es que contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, procede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, es decir, resoluciones denegatorias. Es decir, solo el demandante, ¿no es cierto?, va a tener la posibilidad de acudir a través de este recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Pero a partir del caso 2748-2010 HC, se hizo una interpretación, ¿no es cierto?, de este presupuesto que admite la posibilidad de que el Tribunal Constitucional conozca la causa. ¿Y cuál fue la justificación para romper esa regla establecida que hace alusión a las resoluciones denegatorias? ¿Cuál fue la razón que justificó, ¿no es cierto?, dejar sin efecto esa regla tan específica como la contenida en el artículo 18 del Código y contenida también en el artículo 202, inciso 2. Justamente fue la norma, yo diría, de tipo directriz, ¿no es cierto?, que está contenida en la Constitución, en el artículo 8, si mal no recuerdo, que hace alusión a la obligación estatal de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Lo dice expresamente nuestra Constitución. Sucede que si un habeas corpus, por ejemplo, como fue el caso, fue estimado en primera y segunda instancia, la lógica es que tal como está diseñado el sistema, el caso se hubiera cerrado, ¿no es cierto? Y era un caso, ¿no es cierto?, que guardaba vinculación con una persona vinculada a un cártel, ¿no es cierto?, a un grupo dedicado al tráfico ilícito de drogas. Entonces, quien interpuso el recurso de agravio constitucional fue el Ministerio Público como demandado. Y este recurso de agravio, que en principio no correspondía porque la regla hace alusión a resoluciones denegatorias y por tanto solo le admite la posibilidad de interponerlo al demandante, ¿no es cierto?, fue admitido por el tribunal. ¿Por qué? Porque consideró que esa regla, ¿no es cierto?, podía ser derrotada o en todo caso podía ser inaplicada o en todo caso podía extenderse, si lo queremos ver desde otra perspectiva, ¿no es cierto?, para aquellos escenarios en donde hay un mandato expreso de la Constitución que está contenido en el artículo 8 que hace referencia a un deber del Estado, que es luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Sabemos nosotros que este delito es un delito pluriofensivo, es un delito que además genera muchas consecuencias nocivas en el desarrollo democrático de una sociedad, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, frente a un escenario en donde el Estado se encuentra, digamos, hackeado, ¿no es cierto?, hay que analizar el caso con una visión un poco más amplia, ¿no es cierto?, pensando no solo en el principio de corrección funcional, sino también en el de función integradora, ¿no?, de función pacificadora. Y ponderar también otros bienes que ingresan a la discusión. Miren, cuando hablamos del concepto de constitución como norma jurídica, hay un elemento del cual no podemos escapar para definir a esta constitución como norma jurídica y es el de control, ¿sí? La jurisdicción constitucional justamente se encarga de hacer ese control. Entonces, a través de la Constitución, controla, ¿no es cierto?, los actos públicos. De nada sirve tener una Constitución si yo no ejerzo control sobre una decisión, ¿no es cierto?, que es contraria a ese propio texto fundamental. Simplemente tendríamos una norma jurídica, pero estrictamente nominal, sin ninguna eficacia, sin ninguna vinculación. Y entonces, la interpretación que hace aquí el tribunal me parece que es una interpretación válida, ¿sí? Como les digo,
Podemos mirarlo como una interpretación extensiva, podemos mirarlo como el hecho de haber derrotado esa regla, que habla de términos de denegatoria, ¿no es cierto? Pero lo que busca es, además, también preservar otro valor que protege la Constitución, que es el de igualdad, ¿no? ¿Por qué la igualdad? Porque le permite al Ministerio Público, ¿no es cierto?, también defenderse de la misma manera como se ha defendido el demandante. Cuando le habilito la posibilidad de que su recurso sea admitido para que excepcionalmente el Tribunal Constitucional, que es el órgano de cierre del sistema, que tiene la última palabra en materia de protección de los derechos fundamentales y también de los bienes constitucionales y de los valores constitucionales y de restablecer el orden constitucional, verifique si efectivamente esas decisiones que se emitieron en primera o segunda instancia eran resoluciones violatorias o no del texto constitucional y del orden constitucional. Entonces, en este escenario, en el escenario del tráfico ilícito de drogas, cuando sucede, ¿no es cierto?, se emite una sentencia estimatoria en segunda instancia, el Ministerio Público que está al frente tiene la posibilidad de interponer un recurso de agravio. Ale, te pediría, por favor, avanzar con la otra diapositiva. Y entonces tenemos el recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. El primer RAC atípico fue el del año 2007, que lo mencionamos en primer orden, que fue la resolución 168-2007. Pero este RAC atípico, ¿no es cierto?, exigía un camino muy largo para llegar por segunda vez al Tribunal Constitucional a través del RAC. Porque, ¿qué exigía? O en todo caso, convalidaba lo que naturalmente se daba en términos procesales, y era que el juez ejecutor que emitía la sentencia de ejecución que desvirtuaba el mandato constitucional, ¿no es cierto?, tenía que ser apelada. Y la Corte Superior emitir su pronunciamiento y recién ir en recurso de agravio. El recurso de apelación por salto lo que hace es acortar el camino. Lo que hace es reducir, ¿no es cierto?, reducir las instancias y llegar directamente, por eso se dice de apelación por salto. Si es que el juez ejecutor de primera instancia emite una decisión que desvirtúa la sentencia constitucional, entonces lo que se hace es interponer el recurso de apelación y se llega directamente por salto al Tribunal Constitucional para que éste verifique, ¿no es cierto?, si es que se ha desvirtuado o no la decisión constitucional. Aquí también, ¿cuáles son los principios o cuáles son los valores que se buscan proteger? Mejor dicho, ¿cuáles son las razones que justifican que el tribunal, en el marco de su autonomía, ¿no es cierto?, procesal, configure una procedencia excepcional del recurso de agravio? La ejecución de las sentencias en sus propios términos como un derecho constitucional de naturaleza procesal, el valor de las sentencias constitucionales en un Estado constitucional, que no pueden ser meras opiniones, sino que realmente tienen que ser eficaces, la garantía de la primacía constitucional y vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Ahora, en este caso, además, se hace una precisión sobre los supuestos en los cuales será de plano rechazado, de plano declarado improcedente. Y lo que se va a decir es que en el extremo resolutivo 3 del fallo, lo que se va a decir es que no procederá este recurso de apelación por salto si es que hay un debate sobre el monto de la pensión, de los intereses, de los devengados, de los costos y etcétera. Porque eso lo limita el juez de ejecución. El tribunal no va a venir a decir cuál es el monto. Va a reconocer probablemente que efectivamente hay un devengado que se tiene que pagar, pero no va a decir cuál es el monto exacto que se tiene que pagar. Si la controversia surge sobre eso, si yo creo que se me está desvirtuando mi derecho a la ejecución de las sentencias en sus propios términos, y por eso interpongo el recurso de agravio el recurso de agravio por salto, entonces va a ser desestimado. El otro escenario en el cual va a ser desestimado es cuando la propia sentencia constitucional haya dicho que el caso es un caso en donde el cumplimiento de la decisión es progresivo, ¿no? También será desestimado si es que voy en el recurso de apelación por salto. Y cuando yo haya optado, ¿no es cierto?, por ir al amparo contra amparo. Es decir, bueno, ahí ya ni siquiera se propondría el recurso de apelación por salto, ¿no? O sea,
Puede ser que yo considero que en ejecución de sentencia de mi primer amparo se está desvirtuando la decisión que se ha dictado a mi favor. Y yo, en lugar de ir a la apelación por salto, lo que hago es interpongo un amparo contra esa decisión en ejecución. ¿Procede ese amparo? En principio, sí. Habrá que analizar, ¿no es cierto?, ya si realmente se desvirtuó o no la decisión constitucional. Entonces, no calzaría ahí la apelación por salto. Yo he decidido libremente irme al amparo contra amparo. El amparo contra amparo, que, como se ha dicho a través también de la jurisprudencia, procede en distintas etapas del proceso. En la etapa ejecutiva procede, sí, sí procede. Bien, finalmente tenemos la siguiente diapositiva, por favor, Alessandra. Tenemos el recurso de agravio a favor de la lucha contra el terrorismo. Y entonces aquí el análisis que se maneja, el razonamiento argumentativo que ha utilizado el tribunal es bastante similar al del caso del supuesto de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, ¿no? También es el Estado el que queda en una situación de desventaja, en donde ha perdido en un proceso de tutela de derechos fundamentales, y entonces ese fallo que se ha dictado ha sido un fallo que favorece a una persona que está vinculada al terrorismo y que la pone en libertad, y entonces el Estado considera que es una decisión que es inconstitucional, pero de acuerdo como establece el artículo 202, inciso 2, y lo que dice el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, no podría interponer el recurso de agravio. Bueno, en el caso 1711-2014 HC, el tribunal amplía el supuesto de procedencia del recurso de agravios y considera que frente a esas sentencias estimatorias sí cabe la posibilidad de que el Ministerio Público, ¿no es cierto?, interponga, el Ministerio Público o quien haya sido el afectado representando al Estado, interponga el recurso de agravio para que sea el tribunal el que decida si realmente hay una situación de inconstitucionalidad o no. ¿Cuáles son las razones, otra vez, que están detrás? Bueno, o en todo caso, ¿cuál es la razón justificativa que habilita, ¿no es cierto?, la interpretación o justifica la interpretación del término denegatorias? Es la defensa de la soberanía nacional y también el deber estatal de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad que están en el artículo 44 de la Constitución. Es un deber expreso, ¿no es cierto?, que impone el texto constitucional del Estado. Está también el principio de igualdad, que se busca preservar, dándole la oportunidad al demandado, en este caso Estado, que llegue a la instancia excepcional que es el tribunal, y también está el carácter normativo de la Constitución. O sea, ¿cuál es la vigencia? Mejor dicho, ¿cuál es la implicancia de ese artículo 44? Si nosotros estamos diciendo que la fuerza normativa de la Constitución supone ese poder de vinculación que tiene el texto constitucional con los órganos públicos, ¿no es cierto? Y tenemos una decisión del Poder Judicial que ha sido contraria a este deber, a este mandato contenido en el artículo 44, es decir, se ha desconocido, ¿no es cierto?, lo que dice el propio texto constitucional. Tiene que haber un mecanismo para controlar y para regular y para revertir esa situación. Bueno, ¿quién puede dar una solución a ese problema? Va a ser un tribunal constitucional. Por eso que se habilita, ¿no es cierto?, la procedencia de este recurso de agravio. He expuesto así de manera breve, probablemente rápida. Los invito, si es que ustedes quisieran quizás revisar con un poquito más de detalle este tema. Yo hace algún tiempo escribí ha sido hace unos 5 años, me parece, escribí el artículo, usted lo puede, un artículo que tiene que ver sobre la procedencia excepcional del recurso de agravio constitucional, que lo pueden encontrar en el Google, me parece. Si ponen el nombre, creo que sí va a aparecer, porque está en la página Academia también, y pueden revisar quizás con mayor detenimiento. Están mencionados aquí todos estos supuestos que hablo de procedencia excepcional del recurso de agravio constitucional. Pero yo quisiera cerrar esta exposición con la siguiente conclusión. Te pediría, Ale, por favor, que nos quedemos en la última diapositiva. Conclusión que voy a plantear a partir de una pregunta, y es que ¿hasta dónde puede alcanzar la autonomía, el ejercicio de la autonomía procesal de un tribunal constitucional, sin que esto suponga una extralimitación en sus funciones o una invasión de competencias? Entonces,
me parece que hay algunos principios que la propia Constitución reconoce de manera expresa o implícita y que justamente se convierten en ese parámetro dentro del cual el tribunal puede llevar a cabo su actividad procesal, ¿no? Y la puede llevar a cabo de forma legítima. Estos principios básicamente van a ser el de separación de poderes, ¿no? Que está en el artículo 43 de la Constitución, el de prohibición de la arbitrariedad y el de seguridad jurídica, que han sido recogidos de manera implícita, y está también el de razonabilidad y el de proporcionalidad, al que se alude en el artículo 200, el artículo 200 sin fines de la Constitución. Las sentencias a las que yo he aludido para poder graficar los supuestos excepcionales del recurso de agravio constitucional, a mi juicio, ¿no es cierto?, no solo cumplen con el deber de motivación que se le exige a todo el poder jurisdiccional, ¿no es cierto?, a todos los órganos jurisdiccionales, sino que también su actuación del tribunal está justificada o en todo caso se ha llevado a cabo cumpliendo estos principios que acabo de mencionar. En ese sentido, ¿no es cierto?, yo sí puedo decir que en estos casos, ¿no es cierto?, no ha habido una extralimitación de funciones, ¿sí? No ha habido tampoco una invasión de competencias, por el contrario, se ha buscado preservar la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y se ha buscado también adoptar medidas que han resultado razonables en función a las pretensiones que estaban detrás. Entonces, creería, porque en muchas ocasiones, y ya no pensando en el Tribunal Constitucional del Perú, sino pensando en los tribunales constitucionales, se cuestiona muchas veces la autonomía, el ejercicio de la autonomía que tienen los tribunales constitucionales, pero creo yo que en este caso en específico, donde se ha hecho un ejercicio de autonomía procesal, ha estado, me parece, enmarcado dentro de los principios que acabo de señalar, y en ese sentido, entonces, resultan siendo decisiones legítimas. Bueno, es todo de mi parte. Doctora, sí, tenemos la presencia de nuestro director general y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Doctor Ernesto, buenas noches. Buenas noches. He querido estar con ustedes unos instantes en mi calidad de magistrado del Tribunal Constitucional y director del Centro de Estudios Constitucionales para expresarle a la doctora Vanessa, nuestro más sincero agradecimiento. La doctora Vanessa Tábara Ceballos es una joven constitucionalista que nos ha brindado la oportunidad de explorar con bastante detalle sobre este territorio, llamémosle así, del recurso de agravio constitucional, sus parámetros, sus límites, sus posibilidades. Dentro de una, diría yo, premisa que responde a un debate entre dos posiciones. Una posición que señala que solamente es procedente el recurso de agravio constitucional cuando estamos frente a una resolución denegatoria en alguno de los procesos de defensa de los derechos, es decir, habeas corpus, amparo, evasata o cumplimiento, y no hay otra posibilidad. Y luego está la otra posición que señala que sí hay otra posibilidad porque hay otros aspectos de la Constitución que dan pie a una interpretación excepcional que permite y habilita llegar al tribunal en casos de resoluciones denegatorias. Y el debate es todavía mayor cuando nos vamos a los RAC atípicos, relacionados con la ejecución de la sentencia, porque allí también se discute en el sentido de que una decisión del tribunal, si se trata de un proceso de defensa de la libertad o de los derechos, se ejecuta ante el juez originario y el tribunal ahí ya no tiene mayor intervención. Y otra que dice, no, el tribunal debe estar siempre atento y puede hacer un seguimiento de la sentencia y puede adoptar ciertas medidas, inclusive coercitivas. Y es un debate. Es un debate como todo el mundo del derecho, que es un debate en donde tenemos una y otra posición, y lo importante es que
todos ustedes tengan los elementos necesarios para, como siempre yo le digo a mis alumnos, siendo un viejo maestro universitario, para que ustedes tengan su propia posición. En este caso, el tribunal ha asumido una tesis, que es una tesis abierta, y ha dicho el RAC, o recurso agravio constitucional, no se debe limitar a la alternativa que ofrece el artículo 202, inciso segundo de la Constitución, sino deben haber otras posibilidades, como bien lo ha explicado la doctora Vanessa Tázara Ceballos, que hoy nos ha honrado con su presencia. En fin, es un tema muy interesante, muy polémico, y hay entre los constitucionalistas peruanos un gran debate. Hay un gran debate. Hay algunos que critican al tribunal, critican esta apertura del tribunal y la consideran un exceso. Y otros que la apoyan decididamente. Y en fin, estamos en ese debate, como todo colegiado, el tribunal pues puede adoptar una otra posición y nadie es dueño de la verdad. Somos humanos y somos falibles por naturaleza. Y yo, al ingresar al tribunal, he seguido la línea existente. Pero les confieso que cuando se abrió esta posibilidad, sobre todo del RAC frente a resolución denegatoria en casos excepcionales, tuve serias dudas. Ahora que ya tengo 6 años en el tribunal, creo que estoy más inclinado hacia la línea adoptada por el tribunal. Bueno, yo quería simplemente saludarlos, decirles que el Centro de Estudios Constitucionales se siente muy honrado por la participación de todos ustedes y en especial en este caso de nuestra excelente expositora, que además permite mostrar algo muy interesante, que es el elenco de constitucionalistas que tenemos en el Perú y de constitucionalistas jóvenes, muchos de los cuales están trabajando en el tribunal y tienen una valiosa experiencia porque trabajan hace varios años en el tribunal y conocen a diario esta problemática. Y por eso yo me siento muy complacido que el Centro de Estudios Constitucionales sea una oportunidad en donde ellos salgan a la luz, impartan sus conocimientos, sus experiencias y las compartan con nosotros, y de tal forma que creemos una dinámica que tiene por objeto un tema de fondo que a mí me llena de ilusión y de esperanza, que es el contribuir a una tarea de docencia constitucional en aras de crear en la población, a partir de un proceso formativo a nivel de expertos, de estudiantes, de personas interesadas en la problemática constitucional, una conciencia auténtica del valor que tiene la Constitución y de la importancia que tiene el sistema democrático, para que la historia penosa de este país, que muchas veces ha sido pendular entre gobiernos democráticos y luego dictaduras, no se vuelva a repetir jamás en nuestro país, y que este siglo XXI sea pues un siglo de reafirmación democrática, a pesar de todos los problemas y las dificultades que atravesamos y que son de público conocimiento. Entonces hay también aquí una labor de docencia constitucional que complementa la tarea básica del tribunal, que es la tarea jurisdiccional, es la tarea de impartición de la justicia constitucional. Por eso, y con esto termino, yo me siento muy, muy complacido del concurso de todos estos colaboradores nuestros a quienes he comprometido para que nos apoyen en el Centro de Estudios Constitucionales, dentro de esta experiencia virtual que nos permite llegar a más personas y digamos, libra de los límites que implica un evento de carácter presencial, límites inclusive físicos en cuanto a cantidad de participantes.
Entonces vamos a volver a encontrarnos en cualquier momento. Muchas gracias, Vanessa. Muy buena su exposición, yo diría excelente. Y eso sí, la voy a comprometer para futuros eventos. ¿Correcto? Muy bien, doctor. Muchas Muy gracias bien, a usted muy bien, por la muy bien. invitación. Qué ocurrencia. Buenas noches con todos.